Buenas tardes, hola Sergey, ¿cómo estás? Hola, excelente. Buenas. Mira, me presento, soy José María Sousa, soy el gerente de producto de Serobol S.A., somos los distribuidores exclusivos para la Bolivia de Xerox y Mimaki. Nosotros somos una empresa boliviana que nos dedicamos a la venta de equipos de impresión digital y suministros de impresión digital, somos especialistas en ambos. Entonces, yo soy el encargado del área a nivel nacional, soy español, aunque llevo viviendo aquí 5 años en Bolivia, o sea que ya me considero parte de Bolivia. Y este es un nuevo formato de entrevistas que hemos pensado en hacer para compartir experiencias y compartir información, donde invitamos a clientes como tú, Sergio, para que nos contéis con sinceridad, con tranquilidad, transparencia y como una tertulia amena vuestros conocimientos en el rubro, vuestro día a día, cómo es, y la finalidad es que entre todos pues aprendamos un poco más y podamos compartir experiencias. Entonces, pues si te parece, te presentas a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y nos cuentas un poquito de tu trayectoria profesional dentro de este rubro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergi Scott. Soy de Venezuela, específicamente de la ciudad de Maracaibo. Desde muy joven trabajo en las artes gráficas, gracias a que mi papá incursionó. Él tiene una distribuidora de insumos para la publicidad exterior. Eso quiere decir que vende viniles, tintas, banners, etcétera. Pero en un principio nunca nos habíamos dedicado a la transformación, solamente éramos unos suplidores. Entonces, Desde los perdona que te 10, interrumpa, tú conoces lo que son los materiales de impresión de gran formato desde el punto de vista también del distribuidor, no solo desde el usuario. sí, tengo mucha Ok, experiencia ok. en lo que es viniles, banners de diferentes marcas, sus aplicaciones, etcétera. Y Ok. lo comencé desde un lado, desde de conocer sus especificaciones para venderlo. Ajá. Y después de muchos años, tal vez unos 5 o 7 años después, fue que incursionamos en el mundo de agregarle valor y transformarlo y empezar a producir Ya en Venezuela, ¿no? Eso lo hacíais ya en allí. Venezuela. En Ok, ok, perfecto, sigue, perdón. Eh, Después, o sea, teníamos la distribuidora y nosotros siempre hemos visitado muchas ferias Ujú, de las artes gráficas, sea en ujú, Estados Unidos como ISA o BOA, ajá. y en Europa siempre tratamos de ir a Drupa, que es Ok, la para los que no lo sepan, la ISA es la feria internacional que se hace en abril en Estados Unidos. Nosotros, Serobol también está presente, se hace anualmente, nosotros vamos, está MIMAC y todas las marcas allí. GOA es Graphics of America, esa se suele hacer en Florida, también es anual, un poquito más pequeña, donde va mucho mercado latinoamericano a ver allí equipos. Y faltaría una tercera, que es en octubre, que es también del mismo tamaño que la ISA, que es la SGI, SGIA en español, se hace en octubre. Ahora se ha transformado al Printing United, que es una unión de ferias, que es en octubre. Entonces, esas serían las tres ferias en Estados Unidos, en el continente americano, que se hacen, en las que nosotros, Serobol, también está presente. Si alguno de los que nos escucha tiene pensado ir a algún tipo de feria como esa, pues nos puede contactar, pero que está muy bien que puedas asistir a ese tipo de eventos. Perdón, solo para explicarles, para que vayan entendiendo, porque a claro, lo mejor claro. mucha gente no conoce lo que es. Entonces, Y me en decías el que año, también vas a la ah, Drupa, ¿no? ¿Fuisteis a la Drupa? sí, hemos Ok. asistido a la Drupa desde el año 2008. Esta es una Ujú. feria que es muchísimo más grande, yo diría que es tan grande como las de China, que es All Print China, que también hemos Sí. asistido, pero en esta es donde suceden todos los grandes lanzamientos y la transformación de la industria gráfica. Siempre En el tratamos de año ir 2008 estaba yo en el Graphics Pass de España con mi Maki, que es otra ahí. feria que empezó allí, la primera, sí. Sí, sí. O No, sea no, que ahí pasaste fue, por encima de donde yo estaba, cuando volaste en el avión. sí. En esta de 2008 fue cuando vimos por primera vez lo que era una imprenta digital Ajá, de la marca Xerox. Lo vimos ajá, como negocio. sí. Eh, Creo que ahí ya estaba más o menos ya el gran lanzamiento de lo que era la DocuColor, que ha sido, creo que la primera prensa digital
que ha tenido acceso las personas en común. Sí, la 560 o 550 creo que se llamaba esa. No, esa vino después. La Esa primera, vino así, después. ese sería la 0250, pero nosotros Ajá. compramos Ah, la es verdad. 252. Sí, aquí en Bolivia la primera que se vendió fue la 252, en La Paz, de Xerox. Eso. Nosotros compramos esa y compramos esa máquina entendiendo de que era el futuro, Ujú. que venía eso a sustituir la imprenta tradicional de bajos volúmenes, que Ok. sería todo lo que son las GTO Sí, 46, 52, eso venía ajá. a suplir esa demanda que estaban dejando ellos porque no daban los costos, ¿no? Pero O sea, vosotros no os dedicabais a imprimir con GTO, ni con MO, ni nada de eso en ese momento, ¿no? no, toda la vida hemos sido digitales. Entonces Ok. compramos la 252 como una Ujú. solución para impresión en formato pequeño. Pero no la Y eso fue, comprasteis en Drupal, ¿no? La comprasteis en Venezuela. claro, en Drupa fue que conocimos el negocio como tal Ajá. Ujú. y lo entendimos, la solución Ujú. de lo que es una imprenta digital. Y ya en Venezuela fuimos con el distribuidor de Xerox Ok. y nos vendió la máquina. Ok, perfecto. Comenzamos muy pequeños, muy pequeños. Esa máquina fue a crédito, teníamos un espacio donde solamente había la impresora, una Pero a mesa. crédito con qué? En el banco, imagino. Exacto, fuimos al banco, pedimos un crédito y compramos la impresora. O sea, en ese tiempo esas impresoras tenían un precio muy alto. Fuerte, sí, 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 sí. Era, Era una era, tecnología muy nueva y muy fuerte, sí, la inversión. sí. Pero bueno, compramos la impresora, solamente teníamos la impresora, una mesa y una guillotina manual de Mm, corte. sí. Eso era creo que es lo más básico con lo que puede empezar una persona y con eso comenzamos Ajá, nosotros en el ajá, año 2008. ajá. Y, y, Eh, y de ahí, luego fuisteis creciendo con más equipos, os pusisteis a producir gran formato. Desde el año 2008 hasta el 2012 tuvimos esos 4 años con la misma impresora, pero nos dimos cuenta que el Ujú, negocio en realidad está no solamente en imprimir, sino en agregar valor. ujú. Y nos empezamos a equipar con equipos de acabado, valga Ya que redundancia. acabado. Ujú, Exacto. Y ahí nos hicimos muy especialistas, teniendo una muy buena respuesta gracias a los equipos de acabados automatizados. Teníamos dobladoras automatizadas digitales, ujú, guillotinas, cortadoras de tarjetas de presentación, una máquina que ujú. solamente corta tarjetas de Ok. presentación, Ajá. y bueno, lo que sería plastificado o plastificados rígidos, cortes, siempre tratando de agregarle valor a las impresiones. Ahí duramos 4 años comprando equipos y profesionalizándolos en el área de acabado. Ajá. Compramos una segunda prensa digital, que sería una Ujú. 550. Ajá. Esa fue en el año 2012. Ujú. Y también esperamos muchos años para incursionar en el gran formato, o sea, lo que sería la impresión solvente. Ya. El primer plotter lo compramos en el 2016. Un plotter solvente en el 2016. ¿Qué comprasteis? ¿Cuál comprasteis? ¿Qué marca o qué tecnología Compramos o un qué comprasteis? plotter, compramos un plotter ecosolvente sin marca, Sin marca, asiático, ¿no? chino. Chino. Ajá. Ok. Ok. Y, pero yo sé que tú en Venezuela también tienes equipos Konica Minolta. Ah, claro, en el año 2014 Ajá. compramos una prensa Konica Minolta 7000, que sería ya el siguiente nivel de impresión. Es una prensa de 70 páginas por minuto Ajá. y con 9 dBi de colores, ya que Con 9 la bits de 252, profundidad. 9 bits. Ajá. La 252 tiene La 8. 252, sí, exactamente. Claro, ok. O sea que tú en realidad, porque aquí estamos para hablar con total transparencia. O sea, tú conoces muy bien lo que son equipos Xerox, los equipos Mibaki, pero conoces la tecnología de los equipos chinos de solvente, conoces lo que son las prensas Konica Minolta, por eso es
que también a nosotros nos interesa hablar con gente con ese conocimiento y con esa capacidad de poder hablar de todo, porque lo ha usado todo, lo hace todo, ¿no? Entonces, Claro, eh, hemos tenido yo lo que... todo. Exacto. Entonces, una vez sabiendo tu background, lo que eres y lo que conoces, ¿qué haces en Bolivia? Porque, hombre, está claro que Venezuela es un país que nos está dando muchos profesionales, nos está dando a gente que sabe y que tiene muchos conocimientos y capacidades, pero ¿qué te llevó a emprender en Bolivia? ¿Qué te llevó a decir, aquí puedo montarme mi negocio? Dadas las dificultades en Venezuela, Ujú, teníamos alrededor de unos 4 años este, con la idea de desarrollar nuestro plan B y llevar nuestra idea de negocio de un print shop dedicado al emprendimiento y con fácil accesibilidad. Ese creo que ujú. es nuestro concepto básico, Ajá. que la gente nos pueda consumir de la manera más fácil, que no sea Ujú. nada complejo, que podemos atender desde un profesional de la industria hasta una señora que sea ama de casa que simplemente quiere hacer las tarjetas de cumpleaños de sus hijas. Ok. Entonces, teniendo este concepto bastante definido y muy desarrollado en Venezuela, visitamos el mercado de Ecuador, visitamos Perú, visitamos Chile, Ujú, Argentina y Bolivia. Bolivia fue ujú, el último país que visitamos con las ganas de invertir y de desarrollar nuestro negocio. Y ujú, aquí nos dimos cuenta que la imprenta digital era una ventana que estaba abierta totalmente, no estaba completamente desarrollada, por eso nos permite poder proponer nuevas ideas y por eso decidimos invertir aquí. También una de las cosas que nos ayudó mucho fue que Cerobol trabajaba una persona que se llamaba Marlon Rubio, sí, venezolano ujú, también, que ujú. trabajaba en Venezuela, en En Xerox de Xerox y Venezuela, corporación. y, Ujú, y él nos vendió varios equipos. Ahí ujú, creo él nos vendió la 550 y hay una ujú, impresora de blanco y negro que es la 4112, que es una prensa ujú, bastante grande, de 2 millones de impresiones mes. Esas nos las ujú, vendió él también. Y bueno, él nos ujú, explicó muy bien con mucho detalle de la situación actual en la imprenta digital de Santa Cruz de Bolivia y nos ujú, animamos. Debo decirlo que también las personas aquí tienen mucha más apertura que en otros países, es ujú. mucho más amigable. O sea, pero sí que, a ver, es muy interesante porque visitaste muchos países de Latinoamérica donde quizá el mercado digital está más desarrollado y donde mayor oportunidad de negocio hay para hacer un emprendimiento de impresión digital era en Bolivia en ese momento. Claro, y sigue siéndolo. Y sigue siendo. Hay mucha cuota de mercado todavía por desarrollar, que la gente conozca y empiece a consumir lo que es una imprenta digital. En Ecuador, Argentina y Chile es algo que está muy desarrollado, hay mucha Mm. competencia De impresión y digital. de impresión digital. Ok. Es Y un negocio que está muy desarrollado. sí, sí, eso es interesante porque es la comparativa con otros muchos países del continente latinoamericano que nos da un poco una visión, porque a veces aquí está como que no hay espacio para el desarrollo del digital o que el digital no tiene ese retorno o es que la inversión al digital es como más arriesgada y es interesante que una persona como tú que ha hecho el estudio de mercado, por así decirlo, en los países de alrededor, se da cuenta de que en los otros países sí está desarrollado, sí que tiene su retorno y eso hace de que haya una competencia más fuerte, ¿no? En el sentido de productor de impresión digital. Aquí, por contra, todavía tenemos el espacio porque quizá estemos en ese cambio, en ese proceso de entender la impresión digital y de incorporarla, ¿no? en los sistemas de impresión, cosa que en otros países ya ha pasado y que poco a poco se va viendo cómo es más rentable en el entorno actual de demanda de impresión el digital versus el offset tradicional, ¿no? Sí. Y cuéntanos cómo surgió la idea de tu taller gráfico a la hora de
de incorporarte en los equipos, o cuál ha sido el mayor reto profesional a la hora de abrir un negocio de impresión digital aquí en Bolivia? ¿Cuál fue la mayor dificultad y cómo surgió la idea de lo que nos comentabas antes, de la atención al emprendedor, desde el más pequeñito al no tan pequeño? ¿Cómo te surgió esa idea de montarlo aquí y cuál fue lo más difícil a la hora de ponerlo en práctica? No, la idea surgió en Venezuela. Sí, nos metimos en un rubro que no conocíamos. Ujú, Casi siempre el ujú, brinco a las impresoras digitales se da desde el offset. Las personas que tienen offset ujú. brincan a la impresión Sí. digital por todas las bondades que tiene, y es Ujú, el negocio que está en crecimiento. Lamentándolo ujú, mucho, en el offset la ujú. curva Sí, siempre tiende a descender. sí. Nosotros en Venezuela nos topamos con este negocio, nos aventuramos y nos dimos cuenta de que había una cuota en el mercado de personas que no estaban atendidas porque no son profesionales a la Ujú. manera para poder consumir en una imprenta. Sí, Casi siempre en las imprentas, cuando las personas llegan, les cuesta mucho consumirla y entenderla porque se necesita cierto conocimiento técnico. sí. De diseño gráfico, o de papeles, o de maquetación, o de emblocado, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, se necesita un conocimiento. Ujú, En Venezuela nos dimos cuenta que estaban estas personas que no estaban siendo atendidas, pero que demandaban gráficos, ujú, que son los que sean profesionales, sean abogados, médicos, ujú, eh, hasta los mismos diseñadores gráficos en un ujú, principio, y las ujú, amas de casa, que es un mercado muy interesante, que mucha gente no lo ve. ujú, Son o sea, consumen muchos gráficos. Le hacen ujú, las tarjetas al esposo, ujú, les gusta hacer los cumpleaños, ujú, manualidades, etcétera. Entonces, tu taller gráfico, como su nombre lo dice, es un taller que está a su disposición para ujú. realizar cualquier idea que tengan. Ya definiendo bien de que nosotros estamos para atender a cualquier persona que demande un gráfico, y ese gráfico sea desde una fotocopia hasta un menú, pasando por una agenda, etcétera. Teníamos bien definido eso cuando llegamos aquí a Bolivia. Ujú, Parte de nuestro éxito es el conocimiento. Eso es algo ujú. que me gustaría transmitir aquí. Este, es- Todo negocio y éxito se basa en el conocimiento que tú puedes vender. Ok, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué fue lo más difícil que Que me he recuerdas? encontrado. Sí. Los primeros clientes son muy Ajá. difíciles. Venderles la idea de que es muy fácil que nos consuman. Ujú, Decirle, bueno, puede visitarnos, o yo voy y los visito, les explicaba toda la idea, pero están con el prejuicio de que la imprenta es algo complicado, ujú, los volúmenes son demasiado altos y es algo que no pueden pagar. Entonces hay poco ujú. que romper esos paradigmas. Ok, o Eh, sea que es más que nada la tradición o el pensamiento tradicional que tienen de lo que es el producto gráfico, lo que le impide al consumidor darse cuenta de que puede comprar cualquier cosa gráfica de una forma sencilla y a un precio razonable, ¿no? Que no, eso es que el tener tus propias tarjetas de visita o el tener tu propio catálogo de algo o tu propia agenda personalizada o lo que tú quieras lo puedes tener y que no es tan complicado, ¿no? exactamente, eso es. Ok, ok. Eso sí Y es lo más bueno, difícil. ya me has comentado de que conocías a Marlon, que fue mi antecesor en Serobol, era el encargado bueno, el gerente de producto de Xerox en Serobol, pero no conocías Serobol, ¿no? O sea, nos conociste a través de él. No, no conocía a Zero Ball, lo conocía a través de Marlon. Pero sí conocías Xerox y porque ya tenías equipos Xerox, obviamente, pero conocías Mimaki ahí en Sí, Venezuela, ¿lo conocías de antes? sí, el distribuidor de Mimaki en Venezuela era un distribuidor muy grande que tenía Ujú, una cuota de mercado grandísima. Ellos también ujú. eran los distribuidores de Oracal, que es una marca muy famosa de vinil. Sí, sí. Ellos eran esa representación, también tenían la representación de Mimaki, y había muchos equipos, sobre todo de corte. ¿Y
¿qué imagen tenías de Xerox y de Mimaki antes de tener los equipos que tienes ahora? De Xerox, bueno, nuestra primera prensa fue Xerox. Xerox son equipos muy estables, sobre todo una de las cosas importantes de Xerox, que no tiene otras marcas como Konica Minolta, otra vez Canon, el soporte técnico. El soporte técnico no es tan sólido en otras marcas. Eso es algo muy importante a la hora de analizar en la compra de un equipo. Ok, pero eso ya te pasaba desde Venezuela, ¿no? Estás hablando de que en general tu experiencia es esa, tanto aquí como allí. Sí, porque la tradición de Xerox, me imagino, la tradición de Xerox es mucho, son los primeros Sí. y son muy sólidos en la Son los parte. inventores de la tecnología, en realidad, de la impresión láser. Xerox es el que lo desarrolló. Exacto, exactamente. Con respecto a Mimaki, conocíamos los equipos, pero no a profundidad, para hacer la verdad. Sabíamos que eran unos equipos muy buenos, pero no conocíamos la estabilidad y la razón de por qué un plotter necesita tanta tecnología. Ya. O sea, tú al ser usuario de equipos chinos, ¿no? Y al tener un día a día con los equipos chinos, quizá tenías la experiencia de que, bueno, de que más o menos todo sería igual, ¿no? De que, pues que tampoco podía ser tan diferente. Al fin y al cabo son plotters los unos y los otros, ¿no? Exactamente, pensábamos de que el equipo chino básicamente podía hacer lo mismo que un equipo japonés o un equipo Ajá, de marca, no tiene que ser japonés. ajá, Pensábamos que al final del día podrían hacer lo mismo y se desempeñaban de manera similar. ujú, Pero ya que tengo un equipo Mimaki, que es el primero que tengo, ujú. es una experiencia totalmente diferente. La estabilidad y la interfase que tienes para poder ejecutar los trabajos. Muy interesante. ¿Y cómo fue el proceso de compra con Serobol? O sea, estos equipos te los vendí yo. Claro, Sí que es verdad que la Xerox, el proceso de compra empezó con Marlon. Marlon fue el que estuvo presente en todo ese proceso. Pero puedes hablar con total tranquilidad y sinceridad que no va a pasar nada. Te vamos a seguir atendiendo igual. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trato con nosotros para poder comprarlos? fue un trato muy sincero. Eso Ujú, creo que sería el pilar. Es una ujú, transparencia total con respecto a los precios, el alcance ujú, y, y el soporte que tiene al comprar un equipo. ujú, Es- Nuestra primera experiencia fue con la prensa, fue muy ujú, buena. ujú, Eh, ahí sentimos que era una compañía sólida, seria, sobre todo muy seria y profesional. ujú. Y ahí entendimos que habíamos tomado la mejor decisión. Después de eso compramos una mesa de corte Mimaki, que es la CFL, Ujú. como un equipo de acabado que permite hacer más o menos de todo. Una especie de acabado de corte digital, otro que el digital que le digo yo, para la Xerox, ¿no? Exactamente. Ujú. Ok. Ahí decidimos comprar esa máquina que nos iba a permitir poder hacer, no todo, o sea, podemos hacer todo un poco más lento, pero ella le da respuesta a casi cualquier requerimiento gráfico, sea de papel, cartón o hasta el mismo foam podemos cortar. Ok. Y ahí establecimos una relación, que eso es algo que también la gente, o la mayoría de las personas debe valorar, Ujú, es la relación que uno tiene con su proveedor. ujú. Que si esa relación no es sólida y estable, es muy difícil crecer. Y de confianza también, Claro, de confianza. de confianza mutua, sí. Entonces, ese conocimiento que te puede aportar la marca es esencial para que tú te puedas desarrollar en tu negocio. Entonces, Ujú. ahí volvemos al mismo punto, que solamente el soporte técnico no es que se arreglen las máquinas, ese soporte técnico también tiene que ver con conocimiento de cómo se usan y de cómo se comercializan. Ok. O sea, en realidad te pueden gustar mucho las marcas o te pueden gustar menos, pero también necesitas de un proveedor acorde a esas expectativas que te cubra todas las necesidades también, ¿no? Por lo que estás contando.
Claro, yo soy un firme creyente y también lo hago con mis clientes. Un cliente viene a consumir aquí en tu taller gráfico y yo trato de darle la mayor información. Muchas veces no me compra nada, Ujú, pero yo le digo, mire, si usted usted lo que necesita es una imprenta tradicional por los volúmenes, tiene que exigir ujú, estos pasos y esta persona, yo genero una confianza porque soy totalmente transparente. Le digo que en realidad yo no lo puedo hacer y también le digo de la manera que lo debe consumir en mis competidores, que son la imprenta tradicional. ujú. Porque tú con el conocimiento que ya tienes o tenías, pues podías haber optado por la opción de decir, bueno, pues me compro los equipos en frontera o me los compro en Venezuela y me los traigo y me los pongo y yo los uso y me ahorro X dinero, ¿no? Pero al final, eso tú crees que, o sea, al final no hiciste eso, pudiendo a lo mejor hacerlo por el conocimiento que ya tenías de uso, manejo, etcétera. Sí, lo pude haber hecho. Conocemos muchos proveedores, como visitamos las ferias, ahí uno se empieza a relacionar y conocer las personas que venden los equipos y comprarlo de manera directa, Ujú, pero volvemos al sitio de que necesitamos el apoyo como emprendedores y como imprentas digitales, el apoyo de la marca en ujú. conocimiento y soporte técnico. Eso es la columna vital de este tipo de negocio, porque nosotros vendemos, así vendamos gráficos, estamos vendiendo tecnología Ujú. y necesitamos la constante actualización y eso no va a suceder si no tenemos el apoyo de la marca. Ok, sí, sí, yo soy un firme defensor de que estamos aquí para ganar todos, ¿no? Y que estamos todos en el mismo barco al final. Entonces, la idea es que con nuestro trabajo como distribuidores vosotros tengáis un emprendimiento exitoso y eso vaya retroalimentado y vayamos creciendo todos con confianza y con transparencia. Al final, vuestro buen trabajo repercute en nosotros porque nosotros hemos sabido hacer un buen trabajo para que lo hagáis, ¿no? Y es un círculo armonioso que se dice que hace que todos crezcan, porque al final el traerte un plotter de China y ponértelo tú, que los vendías o podías venderlos en Venezuela, no genera una economía de crecimiento para todos, ¿no? Y se trata, yo creo que se trata de crecer, hacer crecer la economía de Bolivia, que es el país en el que nos vivimos y que nos trata y nos cuida muy bien, para ir creciendo y en algún momento hasta algunos empezar a exportar o empezar a hacer Claro, cosas que den un crecimiento todavía mayor. Y la experiencia lo dice, el pretender saltarte pasos o pretender ganar solo uno y que los demás no, eso al final hace que las cosas no fluyan como deberían de fluir y que la economía no vaya como debería de ir. Pienso yo, por ejemplo, nosotros nos dedicamos solo a vender equipos, no hacemos nada más, tú te dedicas solo a imprimir, no haces nada más, entonces es como una, una ética o una coherencia dentro de todo el proceso, todo el mercado gráfico, ¿no? El impresor imprime, el distribuidor distribuye, todos nos damos una información que nos ayuda y todos nos alegramos de que el otro gane, ¿no? Pues si, oye, pues si tú haces un buen trabajo pues, y tiene un retorno, pues qué belleza, y así vas creciendo y yo voy creciendo contigo. Todo lo demás siempre lleva un poco a que hayan no sé, pero cuando vas a salir al mercado internacional que es tan exigente, ahí se ven todas las falencias, ahí se ve todo lo que uno no tiene y al final se cae todo por su propio peso. Pero bueno, para eso estamos es nosotros un, y es un círculo en el que todos nos apoyamos. En mm, este círculo intervienen el distribuidor de la marca, el que produce, que es el que compra el distribuidor y el consumidor final de los gráficos. Entonces, es un círculo que exacto. forman esas tres personas Ujú, y es totalmente esencial de que exista, porque yo ujú, como persona que produzco, puede ser que en algún momento necesite el conocimiento para desarrollar un solo producto y ese ujú, conocimiento solamente me lo puede dar la persona que me vendió la máquina. Entonces, si esa claro. persona que me vendió la máquina está en China, habla otro idioma, o puede ser que esté en Estados Unidos, Ujú, no va a haber una comunicación, no me va a poder visitar y darme una solución de cómo se produce ujú. ese artículo que me están pidiendo. Y yo por tenerlo, por ejemplo, que yo tengo, ya a lo mejor pueda tener el conocimiento, no me pongo a hacerlo porque no es mi rol en todo esto. Mi rol no es producir, mi rol es distribuir y ayudar a los productores.
que en mi carrera profesional, ya desde España, me ha pasado muchas veces que siempre me han preguntado, ¿pero por qué no te pones un negocio? ¿Por qué no emprendes con todo lo que sabes? ¿Tú podrías ganar más plata? Pues mira, pues porque al final lo que a mí me... El trabajo que yo desarrollo es que otros lo hagan y mi trabajo es ayudar a que otra gente haga trabajo. Entonces nunca he tenido ni esa inquietud ni esa necesidad de emprender, aunque podría hacerlo, podría poner un negocio de impresión digital y emprender. Pero como desde el principio mi labor ha sido ayudar al productor, pues lo tengo muy interiorizado y lo sigo haciendo y disfrutando con ello. Entonces ni me lo planteo, vamos. Y podría hacerlo, pero no tiene sentido, no es productivo desde mi punto de vista, creo que es así, no es bueno para el tejido productivo gráfico, ¿no? Pero ya nos has hablado un poco antes de eso, pero quería recalcar por qué te equipaste con impresión digital. No tenías experiencia previa a lo mejor en el manejo de equipos offset, pero aquí en Bolivia, en principio, ¿no? A lo mejor no siempre así, no se puede generalizar, pero normalmente cuando yo hablo con algún cliente que quiere emprender o que está pensando en adquirir un equipo para imprimir, piensa o se decide por una GTO usada, por una MO usada, o sea, por una imprenta tradicional que tenga más o menos el mismo precio que lo que pueda ser una prensa digital y se pone a producir con eso. ¿Por qué no hiciste ese tipo de decisión a la hora de invertir? Yo creo que es algo muy básico comprarse una GTO o una prensa tradicional de ese calibre. Tienes que entender de que son máquinas que tienen 30, 40 años. O sea, es Mm, una tecnología, es un desarrollo que se pensó para los años 90, 80, 70, 60. ujú, Esas son respuestas de las compañías para ese mercado en esos años. ujú, Ahorita en el 2020, comprarse una GTO de los años 80, 90, no sé, de los años 2000, no es consono, porque o sea, ujú. El ya mercado no ese es el mercado mismo. está muriendo. El mercado no es el mismo, las personas no están demandando ese tipo de impresiones, eh, y es lo que sustituye esa máquina es una prensa digital. Sería Ujú. como, no sé, comprarse un carro de los años 80 pudiendo comprarte un carro del año 2020. Sí, lo que pasa es que, claro, las carreteras de los años 80 y las carreteras de los años 2000 aquí en Bolivia sí que siguen siendo las más o menos, o sea, a ver, la carretera no cambia mucho, o sea, siguen siendo pues asfalto, curvas, etcétera. Pero lo que estás diciendo, que yo no había pensado muy bien en ello, sí que es verdad, porque comprarte la tecnología de impresión de los años 80 cuando no existía internet, ni PDFs, ni celulares, no tiene mucho sentido, porque en aquella época la información para llegar a las personas tenía que ser impresa. Tú querías, o sea, habían revistas, o sea, tú recibías facturas, todo estaba impreso para que la información llegara. O la hablabas, o la escribías, o la imprimías. Hoy en día tenemos internet, tenemos celulares, el PDF, las redes sociales, mensajería, que todos hemos visto los memes del WhatsApp, ¿no? De cuando éramos pequeños, que era para escribir un papelito y mandártelo al otro sitio. Eso ya no existe más, entonces sí que es verdad y tienes muchísima razón, no había pensado en eso. La tecnología de impresión de los años 80 no está pensada para el mundo actual del 2020. No podemos hacer la comparación que me imagino que yo también me la he hecho de comprarme un auto de los años 80 porque me va a servir en el 2020. Si está bien técnicamente, ¿por qué no? Bueno, Claro. porque no puedes hacer la misma comparación. Las carreteras sí han cambiado. Es como imagínate que los autos volaran hoy en día y te compraras un coche de los años 80. No tendría sentido porque no hay más carreteras, ¿no? O sea, todo el mundo vuela. Y tú vas con tu auto todavía de Exactamente. ruedas. Sería algo así. Comprarse una prensa digital es darle respuesta al mercado actual. Y si te compras una prensa de los años 80, una prensa offset Ujú, pequeña, puede funcionar, es algo que todavía se demanda, pero no le estás dando una respuesta al mercado actual y no es algo sustentable. Lamentándolo ujú, mucho, es una tecnología que ya murió. Ahorita el offset está dedicado a los grandes volúmenes, sea una máquina de medio pliego o de pliego completo. Eso es el negocio que está creciendo, o sea, ujú, o estas impresoras inkjet, que es ujú. algo de muchos volúmenes. Ok. Y pues si te parece,
si puedes, no sé qué tan cara será tu laptop, pero si puedes con mucho cuidado enseñarnos un poco los equipos que tienes y nos dices más o menos qué hacen, qué equipos son, para presentarnos un poco cuál es el parque que tienes de maquinaria. Bueno, nuestro local es muy pequeño, tiene pocos No, metros pues cuadrados, pero está muy hay bien mucha aprovechado. tecnología. Ujú, Aquí tenemos la cortadora digital Mimaki. ujú. Inclínalo un poquito más que para que se vea, se vea el rótulo de la máquina que está ahí al ladito. ahí, Ahí, ese es el modelo, ¿no? Sí. sí. De aquí tenemos ya la impresora digital, que es una prensa Va a ser- C70, que Ajá. sería el nivel de entrada de este negocio. ¿Puedes bajar un poquito ¿Ok? la computadora hacia el suelo para ver toda la que sea la máquina? Ah, ya, tiene La la Xerox. configuración básica. Ah, Tiene la porque configuración básica, no tiene bandejas de alta capacidad y tiene el RIP el interno. servidor, tiene el servidor interno, o sea que sí que tú la manejas a través de tu computadora, ¿no? No Exacto. imprimes desde Photoshop ni desde Illustrator, sino que imprimes desde un programa de la Xerox. Al Command Manager, sí. Ujú, ok, ok. Y aquí tenemos el plotter Mimaki V, que es La última nuestro consentido, adquisición, sí, sí. nuestro consentido aquí de la casa, una tecnología Único. nueva. Ujú, Aquí volvemos al punto que tú mencionas, ya, de por qué no me compré un plotter más básico. Y ujú, decidimos hacer una gran inversión, un plotter ujú, ya de otro nivel, pero eso me permite ser y vender impresos de otro nivel que se cobran de una manera diferente, tienen un valor agregado ujú, y esto es algo totalmente diferente a la competencia. ujú. Ok, Entonces, yo recuerdo bien el día en que creo que, bueno, el día en que empezaste a pensar seriamente en comprar el equipo, mi Maki, porque me acuerdo que me hablaste y me dijiste, José María, qué lugar me recomiendas para imprimir? Un banner creo que era, o adhesivo o algo, pero que sea perfecta la impresión, que no falle claro, nada, quiero que salga perfecto. Claro, yo conociendo que ya venías con una experiencia previa de impresión, que aquí, ¿a dónde los mando, no? Porque sí que es verdad que hay equipos instalados y hay equipos que imprimen bien, pero la experiencia del que lo maneja a lo mejor no sea tanta. Yo tenía preocupación de que te dieran el color que tú querías, que te lo imprimieran sobre un material que tú querías, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando te dije, ven y yo te hago una impresión porque tenía el equipo ahí. Y cuando la viste imprimir me dijiste, no, esto es otra cosa. claro. También era una tecnología que no conocía. Ujú. Sí, porque claro, Entonces, esto es una tecnología VLED en metro 60 que hasta que mi máquina lanzó ese equipo no existía tal cual. Solo en equipos grandes de 3 metros 20, equipos de una inversión de más de $200.000 de otras marcas, etcétera. Pero un equipo de esta dimensión, que sigue siendo un plotter de metro 60, con tecnología VLED, de cabezales rico, con blanco, con barniz, no existía hasta que no, lo sacó aquí. era algo que no conocía y eh, un mercado tan saturado como es el mercado de la impresión gran formato, que aquí Ujú. en Bolivia sí es algo que está bien saturado, hay mucha competencia, hay muchos plotters, sobre todo aquí en Pero Santa todos Cruz. son lo mismo, todos son plotters chinos, solventes, ecosolventes, con una calidad muy parecida y con un servicio de impresión muy parecido. Es todo lo mismo, vamos. Es vinil Bueno, y banner, vinil y banner. sí, aquí volvemos, hay que hacer algo más. Y Ajá. haciendo algo más y diferenciándote, abres una cuota de mercado para ti y ahí es donde está tu oportunidad. Por eso Mm, decidimos comprar este equipo. Yo también me ajá. acuerdo mucho ese día, duré mucho tiempo investigándolo, el conocimiento es algo para personas que desean invertir en esto muy importante, tienen que ser muy, muy curiosas. Ujú. ¿Y qué has visto de o sea, estos equipos, tanto la Xerox como la Mimaki, la cortadora, en fin, ¿qué, qué destacarías de ellos? ¿Qué es lo que dirías, mira, gracias a esto es que yo estoy ganando más mercado o haciendo un producto
o sea, ganando dinero al fin y al cabo, que me rentabilizan el negocio y que me permiten pensar en otros equipos porque ya estamos hablando tú y yo de otras inversiones, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las claves, ¿no? Tanto de uno como de otro para que se vuelvan rentables? Una, la mayor clave a que la gente, o sea, no todo el mundo lo toma en consideración, la mayoría de las personas piensan que tal vez que los insumos sean baratos Ujú, o que tenga un bajo consumo de tinta, es lo que te va a permitir al final del día ganar dinero. Yo pienso mucho en la estabilidad de los equipos, que no se dañen, ujú, porque en este negocio todo se basa en el tiempo y la capacidad de respuesta. ujú. Al final del día lo que a mí me permite ganar dinero es que yo tengo un plotter todo el tiempo listo para darle respuesta a las personas que llegan. Entonces, si yo tengo una mañana, me llega un trabajo, es muy rara la vez que lo entregue al otro día, lo puedo entregar en la tarde con mucha facilidad. El plotter es muy versátil. Ya, ya. Y bueno, y ambos equipos los has tenido trabajando duro, ¿no? Porque creo que Sí, en sus momentos les has dado buena impresión. bueno, recientemente a la Mimaki duró, o sea, lo que hemos, la jornada de trabajo más larga que ha tenido ha sido como unas 19 horas sin parar de imprimir. Ujú. Eso es algo, y sin la intervención de mía. O sea, simplemente control P, imprime y 19 horas después el rollo completo impreso. Y tú a tu casa. A mi casa, durmiendo. Ok, eso es otra cosa que es bien interesante porque también para uno rentabilizar su negocio necesita el menor gasto posible y la mano de obra y el tiempo es uno de los más grandes gastos, ¿no? En cualquier negocio. Sobre todo en el gran formato, el tiempo es una variable muy importante porque no es un consumo como en la prensa digital, que puedes imprimir muchas impresiones en Ujú, poco tiempo. Esto es algo que toma más tiempo y que te permita poder imprimir sin la atención de un operador durante la noche. Quiere decir que estás doblando la capacidad de respuesta al mercado. Y ujú. el equipo de la máquina de corte sí lo he tenido, no sé, como 60 horas Muchas. o Ya, sí, muchas sí, sí. horas prendido todo el tiempo. Cortando. Sí, es muy robusto ese equipo. Y otra cosa también es que al final, porque aquí también pasa un poco eso, que hay gente que se dedica a hacer stickers pequeños en plotter o que pone sus prensas digitales a imprimir cosas que a lo mejor podría hacer con un plotter, ¿no? O sea, me refiero que al final necesitas también las tecnologías para cada aplicación, ¿no? Tienes tu prensa Sí, digital con la que haces tu papel, tu duplex, tu triplex, tu trabajo de imprenta, podríamos decir, y el plotter para lo que es el plotter. Obviamente ese plotter es otra cosa, hace muchísimo más, hace lo que haría un plotter de solvente, pero además hace otras muchas más cosas. Pero es otra cosa que a lo mejor también hay que empezar a visualizar cada tecnología o para hacer de todo necesitas todas las tecnologías. Y que en un momento puntual un plotter te pueda imprimir stickers no quiera decir que sea lo más rentable ni lo más ideal, ¿no? En realidad, si quieres imprimir grandes volúmenes, o sea, me refiero, si quieres hacer 20.000 impresiones mes en doble carta, no sirve un plotter, aunque por más que sea material autoadhesivo plástico, ¿no? Al final eso sería con un equipo de impresión sí, digital láser. exactamente. Y Porque el lo equipo otro de que sea impresión, perdón, que que, decía que el equipo de impresión digital láser también tiene su autoadhesivo plástico, tiene su variedad de materiales, no solo imprime estucado y bond y duplex. sí, también es un equipo muy versátil. Hay que definir bien qué tecnología vas a usar al momento que te llegue un trabajo. Puede ser que en el plotter las etiquetas o sea, consumas demasiado tiempo para algo que en Ujú, la prensa se va a tardar hora y media en imprimir, el plotter se ujú, tarde 12 horas. ujú. Bien, En esas 12 entiendo. horas él puede producir otro trabajo con una mayor rentabilidad. Ok. ¿Y cuáles dirías que son tus expectativas para lo que nos queda de año? Bueno, este año el objetivo es sobrevivir.
Ujú, Ese sería lo principal para cualquier persona que tenga un negocio en cualquier parte del mundo, no solamente en Bolivia. ujú, Y partiendo de esa base de que hay que sobrevivir, hay que perfeccionar los procesos, hay que estar ujú. en cuenta del tiempo, eh, es una manera también de ganar dinero. Pero, y, sí, y además, lo hablábamos estas semanas anteriores, cuando se endureció todo el tema de la cuarentena, que el tener estos equipos y el tener estas capacidades de impresión te ha ayudado un poco a sobrellevar toda esta nueva circunstancia, ¿no? O sea que en realidad volvemos un poco a lo mismo. El tener, el tener equipos de muy bajo costo de adquisición, quiere decir, con un insumo excesivo, muy barato, tanto tinta como tóner o lo que sea, al final no responde de igual manera, no es la solución, ¿no? No es la solución a los problemas. O sea, en realidad yo quiero decir que cuando tienes equipos de tecnología y tienes el conocimiento, estás preparado para cualquier circunstancia, ¿no? A lo mejor uno Claro, podría sí, pensar que en situación de crisis donde nadie quiere gastar, el que tenga el plotter más barato con la cinta más barata o el que tenga la impresora offset más barata con tinta más barata va a ganar. Pero no es así. O sea, al final, no, el, porque esos equipos no te permiten estabilidad. Entonces, estamos en una época de crisis donde, lamentándolo mucho, la movilidad es compleja, se te llega a dañar Ujú, un equipo ujú, y no vas a poder producir porque no se puede reparar. Tienes que esperar que llegue, no sé, los repuestos de otro ujú, país o que ujú, venga el técnico de otro estado o simplemente viva muy lejos de la ciudad y tienes que esperar días y días sin poder producir. O sea, al tener los equipos ideales, estables, ujú. no debería de pasarte ningún tipo de esas aventuras. Yo recuerdo, es un ejemplo que siempre pongo, que en España tuvimos nuestra crisis del 2008 hasta hace muy poco, la crisis inmobiliaria, ha sido conocido en todo el mundo. Y yo ahí en ese entonces vendía papel para imprenta. Trabajaba para una papelera italiana y vendía papel para imprenta tradicional y para imprenta digital, ¿no? Tanto Xerox como Cónica, Ricoh, etcétera. Y me acuerdo que en ese momento en el que había una crisis muy fuerte y se despedía mucha gente, había mucha gente que no trabajaba y la economía estaba muy mal, clientes empezaron a comprarme los papeles más caros. Papeles estucados, estoy hablando de cartulinas estucadas, duples, triples, pero categoría premium. Entonces, yo encantado de que fuera así, pero me sorprendió mucho y a alguno de ellos que tenía confianza le pregunté, sobre todo a uno, Miguel Selvi, que le pregunté, pero Miguel, ¿por qué me estás comprando este papel cuando estamos en crisis y todo el mundo no hay dinero? Y él me dijo una frase que se me quedó grabada, me dijo, porque José María, en este tiempo no me puedo permitir el lujo de fallar. No, Si fallo, pierdo mucho dinero, porque tengo un margen muy pequeño. Como mi precio de venta tiene que ser muy competitivo, mi margen de ganancias es muy pequeño. Si yo tengo un costo y tengo un margen pequeño, si fallo, si tengo que repetir ese trabajo, tengo que hacer muchas copias, tengo que volver a hacer muchos trabajos solo para recuperar lo perdido. Entonces, trabajo que tiene que salir bien y tiene que salir bien en la primera. No puedo fallar, no puedo votar, no puedo votar nada. Todo lo que salga tiene que ser bueno. Por eso tengo el mejor prensista, tengo las mejores máquinas, tengo los mejores diseñadores, los mejores operarios y uso los mejores materiales. ¿Sabes? Eso fue una cosa que yo creo que en tiempos de crisis uno no se puede permitir el lujo de fallar. Tiene que utilizar cosas que realmente funcionen y funcionen a la primera, ¿no? eso. Y eso es lo que te permite las tecnologías estables. Y lamentándolo mucho, eso tiene su costo y es algo Ujú. que se tiene que invertir. La Sí, al estabilidad, final uno también tiene lo que paga, ¿no? Si pagas muy poco, tienes pocas cosas. y en mi experiencia, yo tengo ya como 14 años en esto y lo he tenido todo, he tenido chinos, he tenido Ujú, americanos, he tenido los japoneses, he tenido equipos de nivel de entrada, he tenido equipos tope de línea y ahí ya cuando tienes un equipo tope, lo más estable, fuerte y robusto, es muy difícil que puedas comprar algo que no esté al nivel porque son tecnologías que tienen una capacidad de respuesta rápida y efectiva
y estable. O Ujú, sea, yo digo mucho esta palabra, pero la estabilidad es la que te permite asegurar la calidad de tus ujú. productos y asegurar a tus clientes. Tus clientes saben de que si van a tu taller gráfico van a tener siempre lo mismo. Ok. Y ¿cómo ves tu taller gráfico el año que viene? Haciendo un poco de previsión, saquemos la bola de cristal. Bueno, esto es un momento interesante para la imprenta digital, Ujú, porque la imprenta digital es una respuesta al consumo bajo demanda. ujú, Y ahorita todas las compañías y profesionales van a ir a consumir exactamente lo que necesitan. Ya no hay, bueno, no importa, bueno, hazme 1000, me van a salir más barato la unidad, pero ya van a estar conscientes de que puede ser que pierdan la mitad y, ujú, y el costo por unidad en realidad no fueron las 1000, sino las 500 que en realidad utilizó. ujú, Ahorita los márgenes se van a ajustar muchísimo y los únicos que van a tener respuesta para eso van a ser las imprentas digitales. ujú. Entonces, ahorita es un buen momento para nosotros. O sea, que ves una evolución, podríamos incluso decir forzosa, por todo el tema de la pandemia, hacia lo que ha pasado en el resto de países, ¿no? Una evolución Sí, hacia, yo creo que es una satisfacción inmediata y óptima a lo que la gente quiere, ¿no? O sea, y ya no tanto decirle, haga esto que a mí que en realidad al productor le conviene más, ¿no? O sea, a mí me conviene más hacer 1000 tarjetas o 2000 libros en mi imprenta offset que meterme que embarcarme en nuevas tecnologías y nuevos aprendizajes, pero al final el que le da al consumidor lo que realmente quiere y necesita y está dispuesto a pagar es el que se lo va a llevar. O sea, tú puedes intentar controlarlo durante un tiempo, pero al mercado no se para, ¿no? Y al final, y como además la vida siempre te pone en nuevas situaciones, más todavía con esta pandemia, con esta cuarentena que estamos teniendo, ¿no? sí. Esto es una crisis que va a durar y la imprenta digital es una respuesta muy efectiva, que la gente Y, va a empezar a consumir muchísimo. y que, ya para ir terminando, que me podría tirar 2 días hablando de todo esto, pero bueno, todos tenemos que continuar. Eh, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en cuanto a aplicaciones? ¿Qué es en este tiempo de cuarentena? ¿Qué cosas estás produciendo? ¿Qué aplicaciones ves que se piden más? ¿Han surgido nuevas cosas que antes no se pedían? O sea, se habla del nuevo normal, ¿no? Como que a partir de ahora las cosas van a ser un poco diferentes por el distanciamiento, el teletrabajo, como que va a haber un cambio en ciertas tendencias, la señalética, la comunicación, todo eso. ¿Tú has notado algo de eso? Bueno, ¿Estás haciendo algo? la señalética es algo que tiene un auge muy fuerte ahorita, de esa señalización de la higiene que tiene que Ujú, tener cada establecimiento. Hay una ujú, oportunidad muy buena ahí de negocio. Y lo otro ujú, serían las etiquetas ujú. para la personalización, sea de envases de comida o los precintos. Eso también está muy en auge, los precintos para sellar los pedidos que se piden de delivery. Claro, aquí Bolivia te permite, por su idiosincrasia, el que haya un surgimiento de microemprendedores, ¿no? Ahora mucha gente está realizando negocios en su propia casa, ¿no? Y todo eso conlleva una necesidad de a lo mejor stickers, o a lo mejor tarjetas, o a lo mejor envases, o bolsas. Eso. El Ok, emprendimiento está en auge y la imprenta digital es la respuesta para esos requerimientos de impresión que tienen ellos. claro, que hay como un gran potencial en todo eso, cuando creo que hay impresores que están acostumbrados a recibir el pedido de la empresa, ¿no? De una gran empresa que le demande sus tarjetas para todo su personal, o que le demande listas de precios o formularios o talonarios, cuando hay cada vez más un microemprendimiento que necesitan Yo utilizar también también de necesito, material gráfico. claro, eso van a ser los nuevos consumidores. Las grandes empresas lo primero que hacen es recortar cualquier cosa que no sea de la operación. Ok, ok, perfecto.
Bueno, sí, yo por mí he resuelto todas las cosas que quería preguntarte. Si tú tienes algo que añadir o quieres algo que comentar para ya finalizar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es primera vez que lo hago. Ajá. Me parece muy interesante. Siempre me ha gustado compartir el conocimiento y las personas que vean esto y sientan alguna curiosidad, siéntanse libres de contactarme y yo les brindaré la mayor información que esté en mis manos. Nos Sí, pueden seguir en las pasaremos redes tu... sociales como Tu Taller Gráfico y ahí Exacto. nos pueden consultar sin ninguna pena. Perfecto, buenísimo. Pues nada, para mí un placer. Ya desde el primer momento que empezamos a trabajar juntos ha sido todo muy fácil y muy llevadero. Y nada, encantados. Aquí estamos para lo que necesites y sé que vamos a seguir haciendo muchas más cosas y que vamos a seguir creciendo y que tu taller gráfico va a llegar muy, muy lejos y esperemos que Serogol pueda estar ahí contigo y ayudarte en lo que necesites. Y nada, los que nos están viendo y escuchando, pues lo mismo. Serogol es una empresa que está aquí para ayudar, para hacer que todos ganemos, para traer tecnología, traer conocimiento, disfrutar de las artes gráficas en el apartado digital que es tan apasionante y, y también estamos abiertos a todo. Mandaremos la información de contacto a todos los que nos están viendo, lo dejaremos junto al video y, y nada, seguiremos publicando más cosas, seguiremos haciendo más entrevistas, te seguiremos sacando los colores, que es el nombre de este podcast, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De conseguir con un poco de distensión y de normalidad hablar de cosas que a lo mejor que no se hablan tanto, ¿no? En Sí, el rubro. Bueno, Sergio, un placer un y nos vemos placer. prontito. Cuídate, mantente a salvo, a distancia y que todo vaya como hasta ahora. Gracias. Hasta Bueno, luego. chao, chao.